Perfecto. Buenos días, yo soy Clara Molina Almela, soy reumatóloga de aquí del departamento y os quería decir que a mí me hace especial ilusión hacer la charla de osteoporosis en este simposio porque sé que es un tema que os resulta muy útil, que veis pacientes con osteoporosis constantemente en la consulta y además precisamente es una entidad en la que podéis hacer muchísimo. O sea que muchas gracias por estar aquí y espero que os sea útil la charla. Gracias a la doctora Martínez voy a poder acortar mucho mi charla, porque estaba un poco apurada porque me había pasado de tiempo, voy a intentar ajustarme al tiempo, así que me vais a perdonar saltarme todas las diapositivas que ya ha comentado la doctora Martínez y las que son un poco paja y me voy a centrar en lo que es el tratamiento en sí. Y así no tengo que correr. Fundamental en el tratamiento de la osteoporosis, los dos pilares en los que nos fundamentamos, el suplemento de calcio y la vitamina D. Lo ideal es que el calcio venga con la dieta, ¿de acuerdo? Sabemos que estamos en una época de odio generalizado a la leche, hay muchos intolerantes a la lactosa, gente que no le gusta la leche, etcétera, etcétera. Bueno, si el paciente no puede tomar suficiente leche, suficientes lácteos, suficiente calcio con la dieta, tendremos que darles suplementos de calcio, entre 1000 y 1200 miligramos al día. A ver, que me ponga yo. Entonces, dos leyendas negras de los suplementos de calcio. Las piedras en el riñón y el riesgo cardiovascular. Ambos dos desmentidos, ¿de acuerdo? Son mentira. Piedras en el riñón. Se han hecho metaanálisis, revisiones sistemáticas y, en principio, los suplementos de calcio, solos o acompañados de otro tratamiento, no producen piedras en el riñón. Riesgo cardiovascular. Tenemos evidencia de que una ingesta diaria total de calcio de menos de 2000 miligramos no aumenta el riesgo cardiovascular. Os he puesto todas las referencias. Como están muy pequeñitas, no pretendo que os las leáis, pero están todas en el libro, ¿de acuerdo? La vitamina D, famosísima. El déficit de vitamina D es muy prevalente en la población. Se recomienda medir los niveles de vitamina D en pacientes con riesgo de insuficiencia y en pacientes con osteoporosis. En la dieta el aporte es muy escaso, o sea que sobre todo será con una exposición solar, 10 a 15 minutos al día. Pero como estamos en una época en la que ya no nos atrevemos a decirle a nadie que tome el sol, tendremos que darles suplementos de vitamina D. Tenemos dos productos en el mercado, el colecalciferol y el calcifediol. Ambos dos buenos, pero en pacientes con hepatopatías, síndromes de malabsorción, tratamiento con anticomiciales o otras situaciones en las que se pueda ver comprometida la 25-hidroxilación de la vitamina D, hay que dar el metabolito activo, el calcifediol. Esto ya lo sabéis, que la vitamina D cada vez es más importante por sus implicaciones a nivel osteoarticular, inmunitario, múltiples funciones de nuestro organismo. Ahora se está diciendo también anticanceroso, antienvejecimiento, o sea que múltiples funciones, muy importante. Pero es muy importante, pero no nos contentemos con eso, es decir, calcio y vitamina D son los pilares, pero por sí mismos, en un paciente con osteoporosis no nos van a prevenir el riesgo de fractura, necesitamos más. ¿Qué es el tratamiento? Hay que tratar a todas las fracturas de cadera y de vértebra. No me voy a extender más en a quién tenemos que tratar, que ya nos lo han explicado maravillosamente. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos los antirresortivos, que actúan sobre el osteoclasto, sobre la reabsorción de hueso. Los anabólicos, que son los formadores, actúan sobre el osteoblasto, y los de acción dual. Empecemos con los antirresortivos, los bifosfonatos. El alendronato ha demostrado eficacia en aumentar la masa ósea en columna y en cadera. Utilizado a dosis habitual de 70 miligramos semanal, reduce fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. Se aconseja un periodo de tratamiento medio de 5 años, ya nos lo ha explicado la doctora Martínez, a partir del cual no hay que retirarlo sin más, hay que mirar al paciente, hay que valorar ese paciente y ver, ha mejorado, no tiene más factores de riesgo, ya no está en osteoporosis, se lo puedo retirar. Sigue mejorando, lo lleva bien, está funcionando, lleva 5 años, puede seguir. O igual ya no está mejorando, igual le ha cogido manía al medicamento, podemos cambiar. En el estudio de extensión del alendronato, las pacientes a las que se retiró el fármaco tras 5 años de tratamiento presentaron mayor riesgo de fracturas vertebrales clínicas que las que continuaron con él. Entiendo que eran pacientes que no habían mejorado suficiente. Risedronato ha demostrado una reducción del riesgo de fractura frente a placebo en fracturas vertebrales, de cadera y no vertebrales. Hay dosis semanales y mensuales y tenemos incluso una nueva formulación gastroresistente que se toma con estómago lleno,
¿de acuerdo? Y como es gastroresistente, luego no hay que tumbarse ni hacer nada raro. O sea, luego no hay que hacer ni ejercicio ni nada raro. Uno se puede tumbar a dormir la siesta si le apetece. Ivandronato se administra vía oral a dosis de 150 miligramos una vez al mes. Disminuye el riesgo de fractura vertebral, pero no ha demostrado disminuir las fracturas no vertebrales. Y sí que ha demostrado menor potencia antifractura respecto a otros bifosfonatos. Zoledronato se administra intravenoso a dosis de 5 miligramos anual. Disminuye las fracturas vertebrales, no vertebrales y cadera. Y hemos dicho que ya no hay que parar a los 3 años de tratamiento y ya está, sino que se evidenció que los pacientes que realizaron 2 ciclos de 3 años consecutivos, es decir, 6 años, se beneficiaron de una disminución del 50% respecto a las mujeres que solo recibieron un ciclo. Recomendaciones generales con bifosfonato. Calcio y vitamina D, ya lo hemos dicho. Se toman por las mañanas en ayunas con un vaso de agua del grifo, no mineral, sino del grifo, y a la media hora en las presentaciones semanales y a la hora en las presentaciones mensuales los pacientes ya pueden comer. Recordad que los bifosfonatos se utilizaron en primer lugar como desatascadores, es decir, hay que evitar que se queden retenidos en el esófago. Por eso el paciente no se lo puede tomar y luego tumbarse. Pero no hace falta que haga cosas raras, puede estar sentado con la espalda recta. Los eventos adversos, los 2 más importantes y que nos dan a todos muchos problemas en las consultas por todo el follón mediático que llevan. La osteonecrosis maxilar y la aparición de fracturas atípicas. Hay toda una serie de otros efectos adversos atribuidos a los bifosfonatos que se han descartado, es decir, se descartó la asociación de los bifosfonatos y el riesgo cardiovascular. En la posología oral no se demostró que hubiera relación con la fibrilación auricular, aunque sí que hay un estudio donde se vio relación entre el zoledrónico endovenoso y la fibrilación auricular, y se descartó la asociación con el cáncer de esófago. No se aconseja la utilización de bifosfonato en pacientes con filtrado de menos de 30, con insuficiencias renales graves, porque carecemos de estudios que demuestren la eficacia en la reducción de fracturas, y sabemos que puede empeorar una osteodistrofia de bajo remodelado. Esos pacientes son muy complicados de tratar. Entonces, ahí ya hay que tener toda una serie de consideraciones. La osteonecrosis maxilar se ha asociado al uso prolongado de bifosfonatos o denosumab, aunque su incidencia en pacientes con osteoporosis es muy baja, entre 1 de cada 10.000 y 1 de cada 100.000. ¿Por qué esa variabilidad? Porque los estudios de los que disponemos son escasos, son heterogéneos, hay muy baja evidencia científica. La verdad es que realmente no sabemos el efecto que el medicamento hace sobre esta osteonecrosis maxilar. El mayor grupo de riesgo lo constituyen los pacientes oncológicos, que han recibido tratamiento con zoledrónico endovenoso a dosis oncológicas. Los principales factores de riesgo a considerar son el tratamiento endovenoso, la manipulación dental previa, una higiene oral deficiente y el tiempo de tratamiento prolongado. Es decir, antes de empezar a un paciente un antirresortivo, se recomienda una higiene bucal adecuada, que se lave bien la boca, y que se vaya al dentista y que mire a ver si hay que hacerle un implante, hay que extraerle muelas, hay que hacer cosas. Y luego ya empiezas el tratamiento. Otro tema es cuando el paciente ya está en tratamiento. ¿Qué hacemos con ese paciente? Pues, en principio, lo que dicen las sociedades es que si el paciente está con un bifosfonato, desde luego, si está con un denosumab, que hemos dicho muchas veces que es reversible, no puede suspender el tratamiento. Si está con un bifosfonato, no hace falta que suspenda el tratamiento, pero ahí ya, pues bueno, puede suspenderlo. De hecho, las recomendaciones del panel internacional dijo que si el paciente iba a ser sometido a una cirugía oral extensa con factores de riesgo asociado, diabetes, enfermedad periodontal, inmunodeficiencias, tabaquismo, el juicio clínico puede hacer aconsejar suspender temporalmente el tratamiento. Es decir, no hay nada obligatorio, hay que pensar, hay que mirar al paciente y decidir. Puede suspenderlo o puede no suspenderlo, un poco en función de los factores de riesgo. El bifosfonato, el denosumab, no se puede suspender. En aquellos pacientes en tratamiento con denosumab, ¿qué es lo que hacemos? Pues hay que intentar aprovechar justo el intervalo entre medicamentos, es decir, intentar que no sea cercano a la administración y como sabéis que se administra cada 6 meses, pues más o menos a los 5 meses y medio antes de que le toque el siguiente denosumab, que se haga lo que se tenga que hacer y retrasas el siguiente un poquito, pero hay que intentar también no retrasarlo innecesariamente. Las fracturas atípicas. Su incidencia también es muy baja, pero probablemente está infraestimada.
El riesgo relativo aumenta a partir de los 3 años de uso consecutivo, pero el beneficio que te da previniendo fracturas de los tratamientos antirresortivos supera con creces el riesgo de fractura atípica. Y lo mismo, los estudios que tenemos están limitados, son heterogéneos, son retrospectivos, son de baja calidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo sospechamos de estas fracturas? Suelen ser bilaterales y pueden acompañarse de pródromos como dolor en los muslos o en las ingles, de duración e intensidad variable. Un poco eso te puede hacer sospechar, ¿no? El paciente con un bifosfonato que de repente, no, tengo unos dolorcillos aquí en las ingles, ¿qué tal? Pues pensarlo. Se han asociado a la toma concomitante de algunos medicamentos, inhibidores de la bomba de protones, terapia hormonal sustitutiva, corticoides o a comorbilidades, hipofosfatemia o déficit de vitamina D. El denosumab es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre el RANK ligando, es un antirresortivo, actúa sobre los osteoclastos. Se considera un tratamiento de primera línea para la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y en varones con alto riesgo de fractura. Y como tratamiento la pérdida ósea asociada a la supresión hormonal en hombres con cáncer de próstata. Ha demostrado disminuir el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. Tiene mayor potencia antirresortiva y genera mayor densidad, aumento de DMO que los bifosfonatos. No requiere ajuste ni insuficiencia renal. Se administra mediante inyección subcutánea 60 miligramos cada 6 meses. Es eficaz en pacientes previamente tratados con bifosfonatos sin necesitar un periodo de descanso. Y es importante el calcio y la vitamina D en esos pacientes. De esto ya lo hemos hablado, o sea que esta me la puedo saltar. Y sobre todo eso, no se puede suspender el denosumab sin más, fundamental, sin hacer un sellado, como nos ha explicado la doctora Martínez estupendamente. La terapia hormonal sustitutiva ya no se considera un fármaco para la osteoporosis, tiene eventos adversos como aumento del riesgo de cáncer de mama, cardiopatía isquémica, ictus, tromboembolismo venoso, pero puede tener su papel en aquellas mujeres con una menopausia precoz e intensa, sintomatología climatérica o si no se pueden administrar otros fármacos. Los SERM. El raloxifeno ha demostrado reducir fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas, pero no ha sido eficaz en prevenir fracturas de cadera. A pesar de que tiene un efecto beneficioso en el metabolismo de los lípidos, no parece reducir el riesgo de enfermedad coronaria y se relaciona con un incremento de fenómenos trombóticos. Pero se ha visto que disminuye la incidencia de cáncer de mama en pacientes con un receptor estrogénico positivo, o sea que ahí sí podría tener un sentido en aquellas mujeres que pueden tener un cierto riesgo de cáncer de mama. El bacedoxifeno, que fue la segunda generación de SERM, reduce la incidencia de fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas y solo en el subgrupo de alto riesgo logró demostrar reducir la incidencia de fracturas de cadera, aunque en menor medida que el raloxifeno también presenta eventos adversos trombóticos como trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar y trombosis venosa de la retina. La teriparatida se produce mediante ingeniería genética y es idéntica a la secuencia N-terminal de la PTH humana. Se administra a dosis bajas de forma intermitente y actúa sobre los osteoblastos, promoviendo la formación ósea. Se considera un fármaco de primera línea para el tratamiento de la osteoporosis con elevado riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas, en varones y en osteoporosis por corticoides. Ha demostrado su disminución significativa en la incidencia de fracturas vertebrales no vertebrales y aumenta la masa ósea superior a los bifosfonatos. Hay controversia respecto a la eficacia en fractura de cadera y, de hecho, no tiene indicación en ficha técnica para fractura de cadera. Hay distintos metaanálisis, en general en más metaanálisis a favor de que sí que tiene efecto sobre la cadera que en contra. Se administra diariamente de forma subcutánea durante 2 años. El tratamiento está limitado a 2 años porque en los estudios se vio que en las ratas de Fischer aparecía un osteosarcoma durante tratamientos más prolongados. Ese efecto secundario no se ha visto en humanos, pero la verdad es que no se han hecho estudios de extensión. Tiene pocos efectos secundarios, una cierta hipercalcemia, pero que es asintomática y normalmente es un hallazgo casual en las analíticas. Pero cuando el paciente después de estar 2 años pinchándose el fármaco, cuando deja de pinchárselo, si no le pones nada más, se pierde rápidamente esa ganancia. O sea que hay que ponerle algo después. En conclusión, es un fármaco seguro y eficaz en fracturas vertebrales y no vertebrales, y aunque no tenga la indicación de fractura de cadera, probablemente también es eficaz, siendo el principal inconveniente el elevado precio, aunque con la llegada de los biosimilares se ha abaratado el coste. Y el romosozumab, que es el fármaco más nuevo que tenemos. Es un anticuerpo monoclonal que se une a la esclerostina y tiene una acción dual.
Por un lado, actúa sobre los osteoblastos y, por otro lado, actúa sobre el RANK ligando de los osteoclastos. Es decir, produce, por un lado, osteoformación y, por otro lado, es antirresortivo. Ha demostrado generar aumentos de masa ósea tanto en columna como en cadera. Hace un año que lo estamos utilizando y en este momento la indicación que tenemos aprobada en ficha técnica en España es el tratamiento de osteoporosis grave en mujeres posmenopáusicas con elevado riesgo de fractura. El tratamiento es durante un año y cuando se deja de administrar desaparece rápidamente el efecto, con lo cual hay que poner algo detrás del romosozumab también. No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal, pero en las pacientes con insuficiencia renal grave o que se someten a diálisis hay que monitorizar muy bien la concentración de calcio. Es un fármaco muy eficaz, ha demostrado en los ensayos clínicos y metaanálisis una reducción estadísticamente significativa del número de fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas y en varones, y reducción de fracturas no vertebrales y de cadera. Pero no todo podía ser tan bonito. Entonces aquí tenemos la contra. Por contra, en los estudios de desarrollo del producto se vio una frecuencia aumentada de eventos cardiovasculares, que aunque la diferencia fue pequeña, 1,3% de eventos frente a 0,9% del grupo control, ha motivado que en la ficha técnica está contraindicado en aquellos pacientes que hayan sufrido un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular previo, es decir, a lo largo de toda su vida, y que hay que considerar cuidadosamente su receta, su administración, en aquellos pacientes con varios factores de riesgo cardiovascular. Dentro de esto, otros efectos adversos se han notificado: hipocalcemia transitoria, osteonecrosis de mandíbula y fracturas atípicas. Y se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal grave. Estos presentan mayor riesgo de aparición de hipocalcemia y los datos de seguridad son limitados. Hay que controlar los niveles de calcio. Os he hecho un pantallazo de lo que figura en la ficha técnica para que lo veáis. Y como la terapia secuencial ya nos la han explicado, me han sobrado 3 minutos y medio, al final no tendría yo que haber corrido tanto, pero bueno, así acabamos antes y podéis preguntar más. Muchas gracias.